¿Qué sucede cuando un pueblo desafía directamente a Dios mismo? ¿Qué pasaría si os dijera que una ciudad entera fue condenada a la destrucción por culpa del orgullo? La historia del profeta Abdías es corta, pero contiene uno de los mensajes más poderosos e impactantes de la Biblia. Mira hasta el final y descubre por qué Edom fue borrado del mapa y qué tiene eso que ver con tu vida hoy. Se sabe poco sobre Abdías, el autor del libro más corto del Antiguo Testamento. No se menciona su genealogía, su tribu o lugar de origen, y esto en sí mismo es ya un símbolo de la naturaleza de su mensaje. No importa quiénes seamos, sino lo que proclamamos en nombre de Dios. Su profecía es directa, sencilla, y señala a un pueblo que durante mucho tiempo ha actuado con arrogancia, crueldad y traición, los edomitas. Pero ¿qué exactamente llevó a Dios a declarar un juicio tan severo contra Edom? ¿Y por qué este mensaje, escrito hace más de 2 milenios, sigue siendo tan actual y necesario en nuestros días? El libro de Abdías es una advertencia sobre el orgullo, la injusticia y el peligro de regocijarse en la caída de los demás. Abdías surge como una voz solitaria, pero resuena con autoridad divina. Su nombre significa siervo de Yahvé, y eso es exactamente lo que es. Un mensajero leal, comprometido no con la fama o el prestigio, sino con la verdad eterna. En un solo capítulo, expone el corazón de un pueblo que se exaltó por encima de sus hermanos, ignoró los mandamientos de la hermandad y utilizó los momentos de dolor para explotar, saquear y destruir. El mensaje de Abdías es a la vez histórico y profético, ya que habla de Edom, pero también denuncia a todos aquellos que siguen el mismo camino de arrogancia y desprecio hacia los demás. El tiempo en que escribe Abdías es de crisis y ruina para Judá. Jerusalén había sido invadida, sus muros destruidos y su gente tomada cautiva. Y en este escenario de desolación, Edom, descendiente de Esaú y hermano de Israel, se alegra, aprovecha y participa del sufrimiento de su hermano como un cruel enemigo. Fue como si un hermano apuñalara al otro por la espalda en un momento de dolor. El pecado de Edom no fue solo de omisión, sino de acción malvada. Se alegraron, saquearon y entregaron los fugitivos a los opresores. Por tanto, Dios se levanta para hacer justicia. Abdías nos enseña que Dios ve lo que se hace en la oscuridad. Mira cuando nos alegramos por la caída de otro. Veamos cuando fallamos en actuar con misericordia. Él escudriña los corazones y responde no según las apariencias, sino según la verdad. La profecía no se refiere solo a la geopolítica antigua, sino a la justicia divina y a las consecuencias eternas. Dios no se olvida de los que sufren, ni cierra los ojos ante quienes se burlan del dolor ajeno. Y la voz de Abdías, aunque breve, es un trueno que atraviesa los siglos, llamando a todos a revisar sus caminos. Detrás de la historia de Edom y Judá hay una historia espiritual que todos vivimos. A menudo somos como Edom, cercanos, familiares y sin embargo indiferentes al sufrimiento de nuestro hermano. El orgullo, el resentimiento y la búsqueda de ventajas nos alejan de Dios y nos acercan al juicio. El mensaje de Abdías es claro: el día del Señor está cerca y Él juzgará con justicia. El que se enaltece será humillado y el que siembra violencia, destrucción segará. Es tiempo de escuchar al siervo del Señor y arrepentirse antes de que llegue el juicio. El centro de la acusación de Dios contra Edom es el orgullo. El orgullo de tu corazón te ha engañado, dice Abdías 3. Edom se sentía invencible porque vivía en las montañas, en fortalezas naturales casi inaccesibles. Su ubicación geográfica le daba una falsa sensación de seguridad, pero Dios muestra que ninguna fortaleza humana es capaz de resistir su juicio. El orgullo ciega, engaña y nos pone en una posición de autodestrucción. Edom confió en sus alianzas, en su sabiduría, en sus guerreros, pero nada de esto detuvo la mano del Señor. El orgullo edomita iba más allá de la geografía. Era un orgullo ancestral, arraigado en la rivalidad entre Esaú y Jacob. Desde el vientre materno, los dos hermanos lucharon por espacio y bendición. Y a lo largo de la historia, esta tensión se ha manifestado en episodios de hostilidad. Edom nunca superó su resentimiento por haber perdido su primogenitura, y este resentimiento se convirtió en desprecio, ironía y violencia. Cuando Judá cayó, Edom lo vio como una oportunidad para vengar la vieja herida, pero lo que era resentimiento humano se convirtió en un pecado espiritual. El orgullo nos hace ver el dolor del otro como justicia poética. Nos convence de que tenemos razón en negar ayuda
ayuda en señalar con el dedo y en burlarnos de la caída. Y eso fue lo que hizo Edom. Se quedaron en los cruces de caminos esperando a los fugitivos de Jerusalén, entregándolos a los enemigos. Entraron por las puertas de la ciudad devastada para robar. Y todo esto porque se sentían superiores. Pero Dios declara: como tú hiciste, así te será hecho. Tu iniquidad volverá sobre tu cabeza. 15. El juicio es reflexivo. Cosechas lo que siembras. La caída de Edom sería total. Aquellos que ocupen puestos altos serían derribados. Los sabios quedarían confundidos. Los guerreros perderían fuerza y las alianzas, antaño tan seguras, se volverían contra ellos. Es un ciclo de ruina que comienza con el orgullo y termina con la soledad, la traición y el juicio. El mensaje es contundente. El orgullo espiritual es tan destructivo como el pecado moral. Es posible realizar rituales, mantener las apariencias y aún así estar cegado por el orgullo. Por eso, Dios hace descender los montes altos para exaltar los valles humildes. Aprendemos de Edom que toda exaltación fuera de Dios es una caída disfrazada. El orgullo siempre precede a la ruina y la confianza en uno mismo es un abismo disfrazado. Solo hay verdadera seguridad cuando nuestra fuerza está en Dios y nuestra justicia en su gracia. El libro de Abdías es un llamado urgente al arrepentimiento, a la humildad y a la vigilancia contra el orgullo que contamina el alma. El juicio de Edom es un espejo para todas las naciones y para todos los corazones. Abdías abre su libro con una poderosa advertencia. He aquí, yo os haré pequeños entre las naciones. Abdías 1:2. Aquí se anuncia la inversión de roles. El orgullo de Edom, sostenido por montañas y muros, será esparcido como paja en el viento. Esta profecía, tomada de la Santa Biblia, revela el propósito de Dios al mostrar que ninguna seguridad humana puede resistir el juicio divino. El Espíritu Santo susurra al corazón del lector: confía en Dios, no en la fuerza de los hombres. Este versículo bíblico es un punto de partida para una reflexión diaria sobre cómo el orgullo y la autosuficiencia pueden distanciar a los fieles de la vida cristiana. La justicia de Dios se describe como exacta e implacable. Abdías enfatiza que el día del Señor está cerca contra todas las naciones. Punto 15. Y específicamente contra Edom por su violencia contra el hermano Israel. En el contexto del estudio bíblico, aprendemos que el día del Señor no es solo un evento futuro, sino un recordatorio presente de que Dios juzga con justicia. Este juicio no es una venganza caprichosa, sino parte del plan redentor: purificar a su pueblo y restablecer la salvación ofrecida en Cristo. Incluso el Apocalipsis, con sus imágenes de trompetas y copas, se hace eco de este llamado a la vigilancia y a la oración constante. La profecía dice: aunque te remontes como águila, aunque entre las estrellas esté tu nido. B4. Nada impedirá tu caída. Edom quedará reducido a la miseria, como estiércol junto al redil. B8. Entregado al desprecio. Este oscuro retrato sirve de advertencia a cualquier nación o corazón que se coloque por encima de la palabra de Dios. El testimonio cristiano demuestra que incluso los fuertes pueden sucumbir cuando su fe está fundada en ellos mismos y no en la armadura de Dios. La lección es clara: confiar únicamente en la fuerza humana es exponerse al desastre. Ni los sabios ni los valientes escaparán del juicio. Abdías declara que tus consejeros serán arrojados al precipicio. Bupeteu 8. Recordándonos que el conocimiento sin humildad se convierte en una sentencia de condenación. Esto nos lleva a un devocional sobre la importancia de la sabiduría que viene de lo alto, como se describe en Santiago 3:17, y no de la vanidad intelectual. La curación espiritual comienza cuando reconocemos nuestras limitaciones y buscamos la guía del Espíritu Santo a través del ayuno y la oración. La sentencia contra Edom es un espejo para todo aquel que se enorgullece de su propia prudencia, olvidándose de clamar: Señor, guíame en tu verdad. Finalmente, el día del Señor contra Edom resuena como una gran advertencia para toda la historia. Así como Edom enfrentó un resultado trágico, cada nación o individuo que rechace el amor y la justicia de Dios cosechará ruina. Sin embargo, en medio de este juicio hay una invitación a la esperanza. El mismo Dios que ejecuta el juicio ofrece la salvación en Jesucristo. Este contraste entre juicio y redención nos recuerda las parábolas de Jesús, que a menudo muestran tanto la severidad como la gracia divina. El mensaje de fe aquí es arrepentirse, buscar la oración sincera y abrazar el plan de salvación antes de que el día del Señor
llame a su puerta. El juicio de Edom no fue arbitrario, fue el resultado directo de su persistente actitud de hostilidad y orgullo. Abdías revela que Edom fue cómplice en el día de la calamidad de Judá. En lugar de ayudar a su hermano, se regocijó en su desgracia, saqueando sus posesiones y deteniendo a los fugitivos. Abdías 1, 10, 14. Esta conducta revela una crueldad silenciosa, una maldad no solo de acción, sino de omisión. ¿Cuántas personas hoy en día observan el dolor de los demás sin mover un dedo? El profeta nos recuerda, la indiferencia ante el sufrimiento también será juzgada. En la vida cristiana, amar al prójimo no es una opción, es un mandamiento. La justicia divina revelada en este juicio es pedagógica. Dios no actúa según impulsos, sino según principios eternos. Lo que hizo Edom volvería sobre su propia cabeza. Como hicisteis, así os será hecho. Punta 15. Este versículo hace eco de lo que Jesús enseñaría siglos después. Con la misma medida con que midáis, os será medido. Mateo 7:2. Es la ley de la siembra espiritual. El bien regresa como bendición, el mal como juicio. El cristiano necesita entender que el juicio de Dios no es solo castigo, sino corrección. Él llama al arrepentimiento. Quiere que todos se vuelvan a la luz antes de que sea demasiado tarde. El comportamiento de Edom se convirtió en un símbolo de lo que les sucede a aquellos que se levantan contra los planes de Dios. Su final fue trágico. Su territorio fue devastado, su linaje borrado, su orgullo aplastado. No quedaba nada más que ruinas. Esta imagen no debe leerse simplemente como una advertencia histórica, sino como una realidad espiritual. Toda fortaleza construida contra Dios será derribada. Ya sea un corazón endurecido o un sistema corrupto, nada puede resistirse a la justicia divina. Es hora de examinar nuestro corazón y preguntarnos, ¿he sido como Edom? ¿Me he burlado, despreciado e ignorado los propósitos del Señor? El profeta señala que el juicio no se limitaría a Edom. Habla del día del Señor contra todas las naciones. Pinto 15. Dejando claro que este juicio es universal. El pecado puede ser ignorado por los hombres, pero nunca por Dios. Incluso hoy, cuando el mal parece triunfar, la Biblia nos asegura, no os dejéis engañar, Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. Esto nos reconforta y nos interpela. Consuelo porque sabemos que se hará justicia. Es un desafío porque nos recuerda que también nosotros seremos juzgados. Por tanto, la vida cristiana es un caminar constante de arrepentimiento, vigilancia y fe. Sin embargo, incluso frente a este juicio severo, hay una nota de esperanza. Dios es justo, pero también es misericordioso. Él no se alegra de la destrucción de los impíos. Ezequiel 33:11. El libro de Abdías, aunque corto e intenso, nos invita al arrepentimiento, a la humildad y a la restauración. Si Edom se hubiera humillado, el resultado podría haber sido diferente. De la misma manera, Dios nos da hoy la oportunidad de cambiar nuestro final. Él ofrece la cruz, el perdón, la gracia, y lo único que espera de nosotros es un corazón roto. Como dice el Salmo 51:17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El juicio de Edom es una advertencia y un llamado a la transformación. El libro de Abdías no termina en la oscuridad, apunta hacia la luz. Después del juicio sobre Edom y las naciones, el profeta anuncia la restauración de Sión, la ciudad santa. Pero en el monte Sión habrá liberación. Abdías 1:17. Este giro revela que la historia de la salvación no está interrumpida por el pecado de los hombres, sino impulsada por la fidelidad de Dios. Aun cuando todo parece perdido, Dios preserva un remanente fiel, un pueblo que será restaurado, purificado y resucitado. Esta promesa nos da esperanza. Dios nunca abandona a quienes confían en Él. La victoria final no vendrá del orgullo humano, ni de la fuerza militar, ni del imperio financiero, sino del Señor. Abdías afirma, el reino será del Señor. Pit 21. Esta es una de las afirmaciones más poderosas del libro. Aunque por un tiempo los malvados triunfen, los justos sufran y los fieles sean despreciados, el gobierno de Dios triunfará al final. Esto apunta a la consumación escatológica, el día cuando Cristo reinará soberanamente sobre todas las cosas, cuando toda rodilla se doblará. Filipenses 2:10. La profecía de Abdías es un recordatorio de que la última palabra en la historia no pertenece a los hombres, sino a Dios. La restauración de Sión implica no solo liberación, sino también posesión y herencia. El texto afirma que la casa de Jacob poseerá su herencia. Das 17. Esto representa la reversión del exilio, la recuperación
recuperación de la dignidad, el retorno a lo prometido. Dios restaura lo perdido, y esto se aplica también a la vida espiritual. Hay personas que han perdido su fe, su esperanza, sus sueños, pero Dios puede restaurarlos. Sión es símbolo de un nuevo comienzo, donde reina la justicia y habita la presencia de Dios. Para los creyentes de hoy, esto es un llamado a la perseverancia. El sufrimiento puede durar una noche, pero a la mañana vendrá el gozo. Salmo 35. Además, Abdías muestra que el monte Sión será un lugar de santidad. Él dice, en el monte Sión habrá liberación y será santo. Es decir, no solo habrá liberación física, sino purificación espiritual. Dios no nos restaura para que volvamos a nuestros errores, sino para que podamos vivir una vida nueva consagrada a Él. Esta santidad es el sello de los que forman parte del reino. Por eso, el llamado de Abdías resuena para nosotros hoy. La verdadera restauración viene a través de la santificación. No basta con estar libre de las consecuencias del pecado. Es necesario transformarse desde dentro. El reino de Dios es para aquellos que buscan la justicia, aman la verdad y caminan en humildad. Finalmente, el libro cierra con un clímax. Y subirán salvadores al monte Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será del Señor. Pimpe 21. Esta imagen apunta a un futuro mesiánico en el que surgirán libertadores que establecerán un juicio justo, corrigiendo las injusticias de la historia. Estos salvadores no son mesías individuales, sino representantes del pueblo restaurado de Dios, que se convierten en instrumentos de la justicia divina. Y la conclusión es clara. Toda autoridad, toda gloria, todo dominio pertenece al Señor. Abdías termina con esperanza, recordándonos que el bien triunfa, el justo prevalece y el reino de Dios se establecerá plenamente. Si este mensaje te habló, no te lo guardes para ti. Comparte este video con alguien que necesite entender que el orgullo precede a la destrucción, pero que Dios todavía ofrece restauración a quienes se humillan ante Él. Y si quieres ser parte del remanente fiel, suscríbete al canal ahora y activa la campanita, porque aquí cada historia bíblica es un llamado a la transformación.